rebel. I'm feeling like rebel, rebel. You just step into the fire and I can't hit the devil. I'm feeling like I'm feeling. Licenciado, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Umpiri Lazarinos Karina Margot y a nuestro grupo y a mí nos tocó exponer sobre el precio de exportación, riesgos logísticos y riesgos cambiarios. Ahora, ¿qué es el precio de exportación, riesgos logísticos y riesgos cambiarios? Bueno, el precio de exportación ya se entiende como el precio de venta que permite recuperar los costos, más la utilidad que incluye un retorno relacionado con el esfuerzo empresarial realizado y el riesgo en función del capital comprometido. Ahora, los riesgos logísticos ya se refiere al transporte o almacenaje, los productos que sufren desperfectos o daños irreparables, con lo que toca realizar otra vez el pedido o incurrir en un gasto económico no previsto. Ahora, el riesgo cambiario es cuando se realiza transacciones en monedas distintas a la moneda de la empresa. Este riesgo se da cuando no se gestiona correctamente la exposición de la empresa al cambio de divisa con la que se comercializa. Desde este punto de vista de la empresa exportadora, y sobre todo aquella que se abre por primera vez a los mercados internacionales, es muy importante tener en cuenta que nos enfrentamos a diferentes mercados con características diferentes económicas, ya sean sociales, logísticas, demográficas, culturales. Esto hace especialmente importante contar con un análisis pormenorizado de cada uno de esos mercados. Esta es la vía más sencilla para solucionar los interrogantes de la empresa para que pueda encontrarse al diseñar su estrategia global. Ahora, el precio de exportación también es aquel valor monetario que se pide al importador a cambio del producto exportado. Por ello, cuando se determina el precio de exportación, se debe considerar todos los factores que involucren producir y llevar el producto hasta donde lo requiere el cliente. Lo importante de designar un precio se fundamenta en que se determina la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Ahora, ¿cómo se calcula el precio de exportación? Los principales elementos para el cálculo de costos de exportación son los siguientes: costos de conducción directa e indirecta, materia prima, mano de obra, materiales, supervisiones y otros gastos indirectamente relacionados con la fábrica de los productos. Gracias, compañeros. Le doy pase al siguiente compañero. Determinación del precio de exportación. Para determinar el precio de exportación del producto, se toma en cuenta costos de producción, los costos de administración, comercialización y financieros. Los costos de exportación, la utilidad que se espera obtener, los derechos de exportación y los beneficios a las exportaciones que se otorga, que otorga el Estado. Determinar los elementos del costo de producto. Estos costos son los que generan el proceso de transformar lo que es la materia prima en productos terminados. Entre ellas tenemos lo que es la materia prima directa, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. En lo que es la materia prima, es aquella que forma parte del producto final, es decir, es fácilmente identificable y está físicamente presente en la composición del producto terminado. Lo que es la mano de obra es aquella mano de obra directamente elaborada por los trabajadores, relacionada con la transformación de la materia prima en la fabricación de un producto. El costo de la mano de obra se establece a base del salario de las horas trabajadas de cada trabajador y las horas de la producción que éstas establecen. La gestión de la mano de obra es muy importante ya que la misma influye en lo que vendría a ser el costo de cada producto. Los costos indirectos de fabricación son costos distintos de la materia prima y de la mano de obra directa, pero que están relacionadas a la producción del bien, a diferencia de la materia prima y de la mano de obra. Estos generan dificultades para su valoración y resulta difícil establecer el producto unitario, siendo en ocasiones más fácil
asociarlo a los lotes o secuencias de producción. En aquí tenemos un cuadro comparativo de los elementos de costos de producto. Como primera tenemos lo que es la materia prima. En materia prima nos quiere decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo, vendría a ser como de un armario, vendría a ser su materia prima, lo que es lo básico, ¿no? O sea, lo principal que tú puedes verlo sería lo que es la madera. En estos también tenemos lo que es el directo y lo que es el indirecto. El directo es cuando se puede identificar por su agilidad, ¿no? Y lo que es el indirecto están asociados a las dificultades que ésta tiene. La mano de obra, como bien les dije, es como que la mano de obra de cada trabajador, ¿no? O sea, la producción que se hace mediante los trabajadores para que éstas lleguen a lo que es el producto final. Dentro de estas también tenemos lo que es el directo y el indirecto. El directo es cuando se puede producir cuando su instinto es una unidad productiva, ¿no? Vendría a ser una unidad productiva. Lo que es el indirecto son como que las variedades de unidades productivas que se produce cada día, ¿no? En los gastos indirectos, estos gastos como que no se le puede incluir, por ejemplo, ¿no? Al hacer un armario, no le puedes incluir como que lo que es la luz, o sea, son indirectamente son los que influyen, ¿no? En lo que es la fabricación. Por eso son indirectos. En estos tenemos, por ejemplo, como es la luz, el combustible, las maquinarias, entre otros, ¿no? Que no se le va a especificar al entregar un producto final. Ya, licenciado, continuando con la exposición, mi nombre es Luz Karina Canawan Chapuri y les voy a hablar de identificar los costos de exportación. Estos pueden ser dos, se trata de los directos e indirectos. En los directos tenemos las etiquetas, folletos, rótulos, marcas, envases y embalajes. También tenemos el contenedor, el almacén, el seguro de transporte interno que se lleva hasta el puerto de salida, los gastos aduaneros, envíos de muestras y entre otros. En los indirectos tenemos los gastos de despache, de aduana y gastos bancarios. También el gasto de despacho al puerto, ¿no? Que se hace la llegada, la carga y también la descarga, que se hace una vez que llegue la mercancía. El precio es uno de los elementos más relevantes para competir. Sin embargo, no es el único del conocimiento que tengamos de los otros elementos que indicen en el cierre de la negociación. Este depende en gran medida que la empresa y sus productos pertenezcan a los mercados internacionales, ¿no? Por otro lado, tenemos el precio como parte de la estrategia comercial. Esta nos dice que es importante considerar el precio el único elemento generado de ingreso y este también debe ser considerado como un medio de comunicación con el comprador o proporcionar una base para juzgar el atractivo de una oferta, ¿no? Y también está influido por la interacción de factores internos y externos de la empresa. De acuerdo con lo anterior, se debe considerar, ¿no? Que el precio está altamente determinado por la estrategia competitiva que se haya definido previamente y debe recalcarse su importancia en términos de la imagen y mensaje que desea transmitirse, ¿no? Ya sea al consumidor. Ya sea así para definir un precio y elaborar una cotización internacional e importante
ya sea importante contar con una información precisa de cada uno de los 3 elementos básicos en términos muy generales de dicha información. Estos términos serían, ¿no?, en la empresa y el mercado, ¿no?, la logística y todo eso. ¿Qué nos dice la empresa? La empresa nos dice que los costos de producción, influyendo las adecuaciones de un producto y a su envase, ¿no?, ya sea en el etiquetado, embalaje, variación de costos, ¿no?, como les dije anteriormente. Y en el mercado lo mismo, ¿no?, que son serían los precios de referencia a la competencia o de productos similares, la demanda, la estructura de mercado y clientes, ¿no?, potenciales. De la logística se encargaría de los gastos asociados a la exportación. Con esta información se deben definir entre aspectos de materia de cotizaciones, ¿no? También tenemos la determinación de precio y límites de negociación, políticas de venta y de descuentos, ¿no?, y la terminación de términos del comercio internacional, ¿no?, que se utiliza. Por otro lado, tenemos para determinar los costos de gestión, la administración personal no productivo, gastos de oficina, depreciación de activos y entre otros. La comercialización personal de ventas, publicidad, promoción, distribución y otros más. Esto nos hace recuerdo que ellos comprenden todos los gastos que deben afrontar desde que el producto se encuentre en almacenamiento y se originan por investigación y estudios de mercado, en promoción de ventas, publicidad, distribución y entre otras razones. Por otro lado tenemos identificar los costos financieros, ¿no? Estos involucran los intereses por prefinanciación y financiación de exportaciones, ¿no? Bueno, le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Joseph Joe Choquepata Pinazo y yo les voy a hablar sobre los beneficios de exportación y aranceles de importación del país de destino. Primeramente, ¿qué beneficios obtenemos por exportar? Los beneficios que obtenemos son incrementar las ventas gracias a los pedidos de compra del exterior y mejorar precios y mayor rentabilidad para la empresa. También sería acceso a mercados más grandes y con mayor potencial, reducir la carga tributaria originada por los impuestos nacionales y por último beneficios es posicionar la imagen de la empresa en el extranjero. Como segundo, la exportación es valorada en nuestro país recientemente por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, que es el PROMPERÚ, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es el MINCETUR, que recientemente premiaron a empresarios por distintas categorías, cuales las más distinguidas fueron innovación empresarial, internacionalización, asociatividad empresarial y exportador del año. En el 2021 nuestro país se mantuvo como líder mundial en exportaciones de arándanos, uvas, espárragos y quinoa, así como número 1 en ventas de antracitas a nivel LATAM y del Caribe. En este gráfico les voy a mostrar sobre los destinos de las importaciones peruanas durante el primer trimestre del 2022, que con un 42% están en otros países y con 28% está China, de ahí le sigue Estados Unidos con un 15%, de ahí Corea del Sur con un 6%, Japón con un 5% y por último Canadá con un 4%. Ahora les voy a hablar sobre los aranceles de importación. Primeramente, ¿qué es y por qué es importante un arancel de importación? Primeramente, un arancel es un impuesto que recae sobre los bienes que son importados a un país. Es decir, todos aquellos productos que un país compra del extranjero. También existen aranceles de exportación, pero son menos comunes. A pesar de ser el importador que habitualmente soporta el coste de los aranceles, también es de vital importancia para los exportadores conocer a los cuales
estarán sometidos sus productos, puesto que afecta de forma directa a la operación comercial. Un arancel es un tipo de tributo. También grava un bien o servicio cuando cruza frontera de un país. Comúnmente se aplica sobre importaciones, y los aranceles pueden hacer menos eficientes a la industria del país que los establece. Ahora voy a hablar sobre el margen de utilidad. El margen de utilidad dependerá de los objetivos empresariales que se han propuesto, pues pueden considerarse un monto u porcentaje sobre el costo por unidad o lote a ser exportado. Es importante precisar que este margen debe guardar relación con los precios de mercado en destino. ¿Cómo calculamos el margen de utilidad? Conociendo todos los costos que se relacionan con tu producto o servicio. También agregar los costos que están ligados directo o indirectamente con la producción y entrega. También calcular la utilidad bruta por producto, y también calcular la utilidad bruta durante un mes. Tenemos que hacer una relación de los gastos fijos y gastos variables. Tenemos que calcular la utilidad neta. Y por último, cuando se determina un precio de exportación, la empresa deberá hacer referencia qué incoterms se está empleando. Es decir, de acuerdo con un precio, el exportador asume determinadas responsabilidades y costos según los términos acordados o propuestos. Así, por ejemplo, se pueden estar ofreciendo 30.000 jeans a $2.5 por unidad en fábrica, o $5 en DDR. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Gianfranc Percy Vilcader Causto, soy de la sede de Puno, y continuando con la exposición tocaré el tema de los riesgos de exportación. Bien, a pesar que el comercio internacional ha variado, los riesgos de la exportación siguen siendo los mismos. Las operaciones relacionadas con el comercio exterior están determinadas por muchos factores que suelen hacer el proceso mucho más complejo para las compañías. Así que debemos saber cómo sortearlos, o al menos reducir el impacto en las operaciones. Aunque el hecho de exportar representa más oportunidades para tu compañía, también implica una serie de riesgos comerciales que debemos considerar puntualmente. En cuanto a temas legislativos, judiciales o incluso hasta políticos. Y a continuación presentaremos algunos de los riesgos más frecuentes en la exportación. Bien, el riesgo de fraude. Este riesgo es una de las principales razones por las cuales las personas padecen este tipo de riesgo al exportar. Pero ¿por qué se da esto? Porque simplemente no cuentan con la experiencia suficiente para estos procedimientos. ¿Y cómo prevenir este problema? Bien, podemos prevenirlo de tres formas distintas. Una es elegir muy bien a las instituciones o individuos con quienes realizas tus relaciones comerciales. Para ello tenemos que investigar al cliente y obtener la mayor cantidad de reportes e información sobre ellos. Otra solución sería asesorarnos con expertos que manejen el tema de las relaciones internacionales y las leyes. También podemos utilizar herramientas digitales que te informen acerca de cualquier inconsistencia durante la operación. Y por último, revisar muy bien los aspectos legales del contrato de exportación que estemos firmando. Tenemos que tratar de protegernos a nosotros, a nuestra empresa, y revisar bien todas las condiciones. Bien, otro riesgo es el riesgo de impago. Aunque esto no pueda ser uno de los ejemplos de riesgos comerciales más frecuentes, eso no implica que no podamos prepararnos frente a este riesgo. Y es aquí donde entra en juego dos factores: los medios de pago y la banca. Los medios de pago, ¿qué son? Simple, tenemos que elegir bien los instrumentos de cobro, los cuales dependen de la honestidad del comprador y también de nuestra habilidad al momento de negociar el pago más idóneo. Incluso podemos solicitar el pago adelantado. Y el otro sería la banca. La banca es esencial para revisar la credibilidad y la reputación de la otra parte.
Pero, ¿por qué? Porque lo podemos solicitar mediante estados financieros auditados de los últimos 3 años, prestando mucha atención al tema del cumplimiento de pagos y los flujos de efectivo. También puedes optar por las alternativas como lo que es una carta de crédito que nos permite, que nos sirve como garantía ante cualquier irregularidad en el comercio. Muchas gracias, le paso la oportunidad le paso la apuesta a mi compañero o compañera. Licenciado, compañeros y compañeras en general, tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es Marilia Stephanie Geldres Chipana. Mi persona va a continuar con lo que es el riesgos de exportación. Voy a continuar con el siguiente punto, que viene a ser el riesgo con el tipo de cambio. Este tipo de cambio es la particularidad que tiene el mercado de las divisas, es que el mismo tipo de moneda con el que se negocia es con el que se realizan los pagos, y ese precio de esta moneda es el tipo de cambio. Cuando digamos se negocia con una moneda de que no es la propia, o se trata de países en los que el valor de la moneda está en constante fluctuación, y en función de esto el exportador puede resultar tanto favorecido o también perjudicado. Dentro de este riesgo con el tipo de cambio tenemos 2 formas, pero pues como se dice, puesto que el precio de una divisa es el precio de una moneda expresada en unidades de otra, por lo cual existen dos formas de riesgos, una que viene a ser la forma directa y otra que viene a ser la forma indirecta. La forma directa pues se trata de expresar el valor de una unidad monetaria extranjera en términos de moneda internacional, y la forma indirecta consiste en expresar el valor de una unidad monetaria nacional con respecto a cada una de las monedas extranjeras. Para evitar este riesgo, pues sería en que en cuanto en la exportación en cuanto en una exportación evitemos tanto las transacciones con una moneda inestable, o sea que busquemos siempre negociar o alcanzar acuerdos con monedas que sean fuertes y estables, caso como el ejemplo del dólar. Luego tenemos como siguiente punto lo que es riesgo técnico y logístico. Este riesgo técnico y logístico, pues algunos autores lo toman como que más dolores de cabeza puede generar en ambas partes, y es que está relacionado con el tema en las actividades tanto en transporte, carga y descarga de las mercancías. Este es uno de los riesgos en el comercio internacional de los que debemos estar muy atentos, pues incumplir con la entrega de mercancías en el tiempo de forma estipulados en el comercio puede conllevar consecuencias graves. O sea que no solo por la negatividad de pago del importador, sino que también afectará la credibilidad entre los clientes. Por lo que es muy importante que estés atento con el proceso de movilización de mercancías. Mientras haya más distancia, más complejo resulta el transporte, por lo que debes asegurarte de que tanto el importador como nosotros evaluemos cuáles son los tipos de transporte para exportar más acordes para esta operación. Una recomendación aquí para este riesgo de técnico y logístico sería que debemos contar siempre, en cuanto a la exportación, debemos contar siempre con un seguro. ¿Para qué? Por ejemplo, si durante su transporte las mercancías aseguradas sufren algún daño, pues acá ya el asegurador debe cumplir la obligación contractual que tiene de indemnizar el asegurado por las pérdidas que se han sufrido, ¿no? Luego, siguiente punto, tenemos lo que es el riesgo estratégico o también llamado riesgo de inversión. Este es uno de los tipos de riesgos de la exportación más ambiguos de la lista, en el que quizá no solemos pensar mucho, pero es importante, igual de fundamental, tener en cuenta que tanto la exportación como la importación se trata de decisiones estratégicas ante cuales y preparemos bien. Bueno, este riesgo, pues muchas de las empresas han ido a la quiebra como consecuencia de una mala toma de decisiones o de no poseer el grado de preparación más adecuado para afrontar los riesgos de exportación. Si enfocas tu operación en países inestables a nivel político o no cuentas con un personal
que entienda sobre el comercio internacional, es probable que la estrategia de exportación no sea la más adecuada. La mejor forma de evitar los riesgos comerciales de la exportación pasa por reconocer las limitaciones propias y rodearte de personal completamente calificado y asesoría especializada para afrontar las operaciones. Si entiendes lo importante de que tu equipo de trabajo inspire confiabilidad y eficiencia, las exportaciones siempre serán todo un éxito. Bueno, como conclusión del tema de precios en exportación, más que una conclusión sería como una recomendación. ¿Por qué? Porque lo más importante en un proceso exportador es estar bien informado sobre la otra parte, en el país al que exportarás, las leyes del comercio internacional. Pues ingresar en una transacción de este tipo es uno de los riesgos en exportación más comunes, si no estás lo suficientemente consciente de todas las variables que pueden influir en el resultado de esta operación. Bueno, licenciado, compañeros y compañeras en general, hemos llegado damos por concluido este tema. Eso sería todo. Gracias.